El HMS Erebus de 378 toneladas y el HMS Terror de 331 toneladas eran barcos sólidamente construidos, equipados con los últimos avances técnicos en náutica. Los componentes de la máquina de vapor del Erebus vinieron de Greenwich y Londres por ferrocarril y los del Terror, procedentes más que probablemente de Londres y Birmingham, también llegaron por ferrocarril. Esos motores permitían a los barcos navegar por sus propios medios a una velocidad de 7,4 km por hora. Otros avances tecnológicos incluían refuerzos hechos con vigas arqueadas y placas de hierro, y un dispositivo interno de calefacción por vapor. Además, las hélices llevaban protecciones de hierro para evitar que se dañaran con el hielo. El 19 de mayo de 1845, a las 10:30 de la mañana, el Erebus y el Terror, dirigidos por el capitán Sir John Franklin, con 24 oficiales y 110 hombres a bordo, levaron anclas en dirección al Polo Norte. Tenían como objetivo atravesar y explorar el último tramo del Paso del Noroeste, aún inexplorado. Ninguno de ellos regresaría con vida de aquella travesía. El último avistamiento de la expedición se registró el 26 de julio, cuando el capitán Danet, del Prince of Wales, intercambió unas breves palabras con alguno de los oficiales. Con la llegada de 1847 y ante la falta de noticias, se activaron las primeras alarmas. Se envió una misión terrestre de búsqueda, otra marítima liderada por el mismísimo John Ross, el hombre que mejor conocía las embarcaciones que se habían esfumado, que se internó en la bahía de Baffin y el estrecho de Lancaster, u otra más idealista que sensata, liderada por Lady Franklin, la esposa del marinero jefe, pero todas fracasaron. No obstante, la suma de estos esfuerzos contribuyó a que el pueblo británico y el almirantazgo fuesen conscientes de la irreversibilidad del desastre. Fue hasta agosto de 1850, 5 veranos después de la partida de la expedición, cuando hallaron los primeros vestigios, fragmentos de suministros navales, harapos o latas de carne en conservas. Otro explorador, John Rae, confirmó lo que parecía una evidencia en 1854, en la bahía de Pelly, gracias a los testimonios de los Inuits, un pueblo de esquimales del Ártico. Así las piezas del puzzle empezaron a encajar. Los barcos habían sido aplastados por el hielo y la tripulación se vio forzada a vagar por un continente helado en búsqueda de alimentos para poder sobrevivir. Una misión imposible. Las causas del fallecimiento de los exploradores siguen siendo a día de hoy motivo de controversia. Hay teorías que señalan el pésimo estado de los víveres cargados en las bodegas del Erebus y el Terror, otras que hablan de un posible envenenamiento o de los efectos de los metales tóxicos de las latas de conserva, una hipótesis que se baraja desde que en 1984 se exhumaron y analizaron los primeros 3 cuerpos de la expedición. Todos estos misterios los aborda Palin en su libro, que combina la literatura de viajes y de aventuras con la historia. Al final, no obstante, lo único que se puede asegurar es que los que sirvieron en la expedición de Franklin estaban sencillamente en el lugar equivocado en el momento equivocado. Concluye el autor, acabaron en el rincón más inhóspito de un remoto archipiélago durante una época a la que hasta los inuits aborígenes denominaron los años sin verano. El viaje sin retorno al inframundo del Erebus y el Terror, 2 barcos que, para aumentar su leyenda, han renacido hace poco, cuando en 2014 y 2016, respectivamente, sus pecios fueron hallados en el fondo del océano. La evidencia sugiere que una combinación de frío, hambre, incluyendo el escorbuto y enfermedades tales como la neumonía y la tuberculosis, todas agravadas por el envenenamiento por plomo, produjeron la muerte de la totalidad del equipo de Franklin.